Hoy, en la causa La Familia, la juventud panameña declara que es pro vida, pro familia, pro acción, con la conducción del licenciado Edgardo Williams. A continuación. Buenas noches, hoy lunes nuevamente estamos con ustedes en su programa La Causa La Familia. Hoy nuevamente estamos con la juventud y esto es importante porque debemos reconocer que ustedes tienen un papel preponderante dentro de la sociedad. Hay un verso que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esta noche nos acompañan 4 jóvenes, todos panameños, identificados como pro vida, pro familia y pro acción. Ellos representan una generación que no negocia sus valores, que no se deja influenciar por corrientes ajenas a los valores que le enseñaron sus padres y que son parte de nuestra cultura. Le damos la bienvenida a Richard, a Elías, a Edwin y a Charlie. Richard, inicio con usted, ya que es el mayor de los presentes, es coordinador a nivel nacional de la Juventud Pro Vida, Pro Familia y Pro Acción. ¿Qué te motivó a dar ese mensaje alto y claro de agradecimiento al pueblo hondureño? Muy buenas noches a todos, es un privilegio poder compartir en esta ocasión con ustedes. Estamos peleando fuertemente por la causa desde hace mucho tiempo y creemos que como juventud, como usted destacaba, tenemos un papel muy importante, ya que no somos los próximos, nosotros ya estamos en acción. Entonces, atendiendo a esto, viendo la acción del Congreso de Honduras, se hace necesario que nosotros podamos unir fuerzas. No importa la distancia que nos separe. Cuando vemos en los foros y nos metemos a videos en YouTube y demás, nos encontramos con que hay una aceptación enorme de parte de la población, yo diría en más de un 98%, por poner una cifra baja, hay una aceptación enorme del mensaje pro vida, pro familia. Lo curioso es que en la mayoría de los casos uno se encuentra que quienes comentan allí son jóvenes, en su gran mayoría. Lo que significa que somos la mayor cantidad de la población la que estamos de acuerdo con la vida, con la familia, y tenemos que acorparnos. Cuando escuchamos que en otros lados están llevando y peleando la misma causa que nosotros, lo mínimo que nosotros podemos hacer es también extender esa voz hacia aquellos para que sepan que no están solos. Debemos entender que en la era de la desinformación, en la era de la censura, nosotros debemos aprovechar cada coyuntura, cada canal que tengamos disponible para transmitir ese mensaje que es correcto, que es verdadero. Al ver la heroica acción del Congreso hondureño, nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Veo con buenos ojos no solamente la acción de Honduras, sino que también Hungría y Polonia se han plantado firmes ante la Unión Europea a no aceptar sus compromisos para recibir el fondo de rescate económico después de la pandemia. Y ellos fueron firmes en su decisión de cuidar la vida, la integridad de la familia y no firmar un acuerdo que atentara contra esto. Más bien hicieron casi lo mismo que hizo Honduras. Entonces, en estas épocas en que nosotros vemos que hay bastiones que están resistiendo, que lo están haciendo abierta y públicamente, nosotros tenemos que mostrar nuestra solidaridad, tenemos que levantar nuestra voz, tenemos que decir que nuestro país, que nuestra generación es pro vida, es pro familia, que nosotros también defendemos esta noble causa, que la mayoría de la población está de acuerdo, siente que es necesario defender la vida y la familia, y al mismo tiempo, porque en ese mensaje contenido había también un llamado de atención a nuestros gobernantes, en este caso a nuestros diputados y magistrados, que son los que naturalmente toman las decisiones de implementar las leyes. Yo creo que toda obra digna y loable tiene que ser imitada.
Y si el Congreso hondureño, y yo quiero destacar esto y no quiero ser despectivo, ya que Panamá es un país pequeño, Honduras es considerado un país pequeño también, y quizás no con los recursos económicos que lo pudieran destacar como una potencia. Pero siendo pequeño, un país pequeño, dieron un ejemplo enorme. Panamá es un país pequeño también, y estamos convencidos de que Panamá puede también, siendo pequeño, dar un ejemplo de lo que es la defensa de la vida, la familia y los valores morales que han fortalecido y han sostenido nuestro mundo, nuestras poblaciones, nuestras repúblicas hasta el día de hoy. Vemos cómo a poco se atenta contra esos valores, pero no nos podemos quedar callados. Tenemos que levantar la voz, tenemos que solidarizarnos con otros pueblos, tenemos que unir fuerzas, tenemos que levantarnos ahora más que nunca. Ese sentimiento que les estoy expresando de lo profundo de mi corazón es parte de lo que me motivó a enviar ese mensaje al Congreso de Honduras, al pueblo de Honduras y a nivel general, a Centroamérica, a nivel general, donde llegue el público de habla hispana, reciba este mensaje y entienda que es tiempo de levantarse. Era ayer el tiempo de levantarnos, pero estamos a tiempo todavía de ponernos las botas y pelear. Muy bien, gracias. Elías, tú como profesor de Humanidades y estudiante de tercer año de Derecho, ¿qué ejemplo le han dado a nuestros gobernantes y a toda la clase política panameña la actuación de los diputados hondureños? Le han dado un mensaje muy claro y directo a los organismos internacionales, en este caso la OEA y la ONU. La OEA porque Honduras figura en la Organización de Estados Americanos y también es uno de los estados parte de la comunidad internacional que conforma lo que es las Naciones Unidas, de que dentro del estado de ellos prima lo que es el derecho interno sobre el derecho internacional. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos tener claro de que Honduras les ha mandado categóricamente un mensaje de que sea lo que sea que ellos digan, ellos van a seguir el concepto que como país ellos tienen de familia. Y tanto es así que lo han elevado a rango constitucional al punto de que ya las leyes del país van a tener que hacerse basadas en una constitución que uno protege la vida y dos protege a la familia. Esto es algo formidable porque creo que es un ejemplo que Panamá debe tomar en cuenta, más ahora que estamos hablando de cambios constitucionales, que estamos hablando de leyes, es ponderar lo que ya en este país se tiene, por ejemplo. O sea, en este caso debemos de tener claro que aquí lo que pondera es el derecho interno por encima del derecho internacional. Esa es mi opinión. Muy bien, gracias. Continuamos con Edwin. Creo que eres el más joven del equipo que tenemos hoy aquí en la causa La Familia. ¿Qué me puedes decir de la expresión que de repente escuchamos en algunas personas, nacer en un cuerpo equivocado? Muy bien, muy buenas noches a todos y muchas gracias por la oportunidad. Para la ciencia solo existe un cuerpo para varón y uno para mujer, y esto es comprobable y está determinado genéticamente, por lo que no se puede cambiar la naturaleza con la que nacemos. Aunque una cirugía de amputación de los órganos genitales puede modificar solo la apariencia externa, no puede cambiar ni modificar el ADN de las 30 billones de células de cada persona, por lo que sigue siendo hombre o mujer como cuando nació. Lo que quiere decir que el sexo de una persona, hombre o mujer, se determina desde antes de nacer, después de nacer y aún después de morir seguirá siendo hombre o mujer. Según la biología, ciencia que estudia la vida, nacemos producto de la unión de dos células distintas, que son una célula femenina grande e inmóvil llamada óvulo, que es producida por las mujeres en las glándulas llamadas ovario, y una célula más pequeña llamada espermatozoide, producida por los varones en los testículos. Tras esta unión comienza la formación de un nuevo ser o una nueva vida, porque la vida empieza al momento de su concepción. Una característica fundamental de los seres vivos es la capacidad de reproducirse, y es decir, de producir nuevos seres vivos con iguales características a ellos.
por lo que la reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común de todas las formas de vida conocidas. Entonces, nacer en un cuerpo equivocado es algo científicamente imposible, por lo que nos enfocaremos en el área de la psicología, porque todas estas desviaciones empiezan en la mente de la persona. Usaremos como referencia el libro Psicología del Desarrollo Humano por Irma Fernández Olivera, donde la vida del hombre se divide en 8 etapas, desde su nacimiento hasta su muerte, y una de estas 8 etapas es la número 3, que es la primera infancia, que va de entre los 3 hasta los 6 años, donde el niño adopta un comportamiento egocéntrico, centrado en sí mismo. Pero esto no quiere decir que este niño se quedará así para toda la vida, porque conforme vaya creciendo, su mentalidad irá cambiando y se va a hacer mucho más maduro. Habiendo citado esta fuente que nos ayuda a entender que no importa qué desviación o qué comportamiento adopte el niño, porque esto va a cambiar, pasamos ahora a un punto que es muy importante. Es muy común para cada niño, sin importar si es hombre o mujer, usar adjetivos calificativos que van en desacuerdo con su naturaleza, como por ejemplo, donde el niño habla en sentido femenino e incluso juega con muñecas, y las niñas hablan en sentido masculino y juegan con juguetes del sexo opuesto, y todo esto sin tener cuidado alguno en sus palabras y acciones, porque no existe en sus mentes ningún tipo de perversión o morbo que los lleve a ellos a convertirse o creer que en realidad son como se autocalifican. Por lo que no cabe decir que nacemos en un cuerpo equivocado. No obstante, esto es solo una transición de niño a adolescente y posteriormente a joven adulto, donde vamos definiendo y entendiendo nuestra naturaleza de que somos hombres o mujeres, por lo que no se debe apoyar al niño si tiene este tipo de comportamiento o este uso de adjetivos calificativos que están en desacuerdo con su naturaleza como hombre o mujer, puesto que todo esto se dice sin entendimiento ni deseo de convertirse o cambiarse a la naturaleza opuesta de hombre a mujer y viceversa. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Qué excelente exposición, manifestando lo que dije al inicio: ninguno tenga en poco la juventud de ustedes. Te he dejado de último, Charlie, en esta primera ronda, ya que eres estudiante graduando de Derecho y aún con tanta información que recibes sobre los derechos humanos, donde lamentablemente algunos profesores tienden a confundir a la juventud. Te pregunto, ¿qué opinas de esta nueva agenda que quieren introducir en nuestro país con respecto a temas como la eutanasia? Buenas noches, gracias, profe. La pregunta, wow, excelente. Lo que diría es que no hay que descartar que así como hay problemas que han sucedido en el pasado de proyectos de ley que han querido implementar, pueden también presentarse en el futuro. No hay que descartar que siempre va a estar colocada sobre la mesa situaciones de introducir agendas como esto de la eutanasia, porque es un problema que algunos países lo aceptan y otros no la permiten, pero el país se siente motivado a tener una agenda como esta en este tema de la eutanasia porque hay otros países que sí la han aceptado. Y quiero decir con esto que no hay que descartar que lo puedan colocar nuevamente en días futuros realmente. Muy bien. Mire, recuerdo casualmente en la universidad 2 profesores en clase, uno sociólogo y otro abogado, quisieron ridiculizarme en su explicación de que el hombre venía del mono. Y recuerdo como si fuera hoy que levanté mi mano y le dije: lo siento, pero ellos, quizás con edad y conocimientos, aseveraban que ellos eran familia del mono. Y con mucho respeto le digo: bueno, ustedes vendrán del mono, pero yo no. Y los compañeros se rieron. Y eso es lo que hoy los jóvenes se tienen que preparar y parar firme frente a aquellas personas que con toda intención quieren no solo ir en contra de la verdad, sino engañar a los demás. Richard, ¿cuáles son los desafíos más apremiantes que tiene esta generación? Miren,
Los desafíos verdaderamente son muchos. Escuchándolo ahorita relatar su experiencia en la universidad, quiero dirigirme a uno de los desafíos más importantes que tenemos, y es dejar el miedo, abandonar la timidez de hablar de estos temas. Ciertamente, las universidades, quizás no en general, pero sí una gran mayoría, se han convertido en ingenieros sociales, estoy hablando del cúmulo de la universidad, para reeducar y redirigir el pensamiento de esta juventud que ingresa a las universidades y meter estos pensamientos, por ejemplo, como los de su profesor, que en aquel momento querían decir que veníamos del mono. Primero que todo, vencer el temor de hablar de estos temas. En segundo lugar, empezar a detectar que estamos teniendo serias amenazas contra la vida, contra la familia, contra la integridad moral de nuestra sociedad. Y ustedes verán que yo me baso siempre en estos tres aspectos porque creo que definen todo. Tenemos serias amenazas acerca, precisamente veía de un país en donde en diciembre la ministra de Igualdad de ese país aconsejaba a los padres a que regalaran juguetes del sexo opuesto a sus hijos. Es decir, si tenían un niño, un varoncito, que le regalaran muñecas para que el niño fuera adecuándose al mundo que se le viene encima. Eso es un desafío muy importante, ya que estamos viendo un atentado directo en contra de la integridad, de la vida de esos niños que son inocentes, que pueden ser moldeados. Alguien dijo: entrégame un niño en los primeros años de su vida y lo tendré para siempre. Yo creo que nosotros, especialmente los que son padres de familia, no deben temblar al educar a sus hijos de acuerdo con sus valores y sus creencias, que lo más probable es que fueron heredadas de sus antepasados. Y eso es parte del desafío, porque es que resulta que en mucha medida ese niño está prácticamente solo, a merced de sus educadores, a merced de gente externa que pueda darle la información que papá y mamá no está proveyendo, en donde papá y mamá tienen que hacerle saber a ese niño: usted nació varón y por lo tanto usted crecerá y morirá siendo un varón. Esa información en muchas familias falta, precisamente por el temor que hay en muchos padres de enfrentar a sus hijos desde pequeño con este tema, porque la utilización del lenguaje en los medios de comunicación como forma de manipulación ha lanzado un mensaje contundente que ha ido sistemáticamente penetrando en la sociedad, y es de que sería atentar contra la integridad del niño hacerle saber que él nació varón o la niña nació mujer. Entonces lo toman como que no debería decirle esto, porque a lo mejor que si yo lo educo así, él va y le dice al vecino y me van a catalogar como el raro. La otra cosa que se nos está viniendo encima, porque es mucho el tema relacionado con esto, es que estamos viendo cómo poco a poco están saliendo distracciones, pero por cantidad, para que especialmente la juventud, que debería estar enfocada en la lectura de libros educativos, la juventud que debería estar enfocada en educarse, en estudiar, están no en su totalidad, pero están sumergidos en otras cosas. Como por ejemplo, han surgido muchos tipos de entretenimiento a través de los teléfonos celulares, de las computadoras, y yo me pongo a analizar esto y yo digo: ¿a dónde va a parar la próxima generación si sigue en esta condición? Creo que hay que despertar. Uno de los desafíos que tenemos para este tiempo es despertar, abrir nuestro entendimiento y darnos cuenta que no estamos viviendo en el país de las maravillas. Estamos viviendo en un mundo que amenaza todos los días contra la libertad de la familia, contra la vida. Es increíble cuando uno va a las cifras y se da cuenta que hasta esta fecha sobre el mundo pesa la muerte en los abortorios de más de 1.400 millones de bebés. Es decir, si lo comparásemos con la población de China, China no existiera si hubiese sido abortada. Entonces, tenemos desafíos grandes, pero
Otro de los desafíos importantes es que parece que la gente está tan entretenida que se ha hecho de espaldas a la realidad. Algunos están de espaldas a la realidad no porque no les interese, sino porque quieren cuidar la integridad de su trabajo, no quieren que se burlen de ellos en el trabajo, la sociedad, etcétera, etcétera, y prefieren mantenerse anónimos, pero poco a poco se está viendo cómo esta libertad que nosotros tenemos está siendo avasallada de manera tal que cada día se acorta más. Martín Mola, el prisionero especial de Adolf Hitler, dijo una frase: la gente no se preocupa por la censura por el solo hecho de no ser un periodista, un comunicador social o un político. Pero cuando la gente se haya dado cuenta, no tendrá quien les defienda. Es decir, el periodista honesto que se atreve a decir la verdad en público, el comunicador social, aquel profesor que se atreve a decirle a sus alumnos: el niño nació varón, la niña nació mujer. Cuando esta muralla protectora ante la sociedad, ante los gobiernos, haya desaparecido, lo que hay que entender es que lo que sigue es la sociedad en general. Serán censurados, serán atrapadas sus libertades y no tendrán cómo defenderse. Por eso yo creo, para terminar, que uno de los desafíos más grandes es que la sociedad en general despierte y se dé cuenta que no es la censura al presidente de la nación más poderosa del mundo, que no es la censura enfoque a la familia, que no es la censura a diferentes grupos pro vida. No, después vendrán por todo en general y tenemos que despertar. Esto es un desafío titánico, pero precisamente es nuestra labor crear conciencia para que la gente pueda darse cuenta de que no viene, no, ya está aquí y tenemos que hacer algo, tenemos que levantarnos en general. Mucho que decir, me quedo hasta acá. Muy bien, gracias Richard, y por eso aquí en La Causa están ustedes los jóvenes, y qué buenos jóvenes preparados, jóvenes que están dispuestos a defender la institucionalidad de la familia y todo lo referente a los valores morales y aquellas cosas que atentan contra la sociedad. Elías, tú como futuro abogado y habiendo escuchado a tus compañeros, explícanos, ¿qué es una constitución y la diferencia con una constituyente? Ok, primeramente debemos entender que la Constitución es la norma máxima de todo Estado. En esta se detalla todo lo que es la organización política del Estado, detallando los derechos que tiene cada individuo dentro de este y cada deber que posee el mismo. Adicional a eso, explica cómo se maneja el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, muestra la expresión vívida de lo que son los ciudadanos dentro de un Estado. Eso es lo que muestra la Constitución. Entonces, basado en ese texto, las demás leyes que siguen después de la Constitución se basan. ¿Ok? Cada ley orgánica, cada ley especial, cada código del país, cada reglamento, cada decreto, cada decisión de los jueces va enfocada a lo que digan las leyes que se basan en cuanto está la Constitución. ¿Ok? Entonces, una constituyente es el proceso que da vida a una constitución, es el proceso que va a formar y va a crear una nueva constitución. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Eso se puede hacer a través de un proceso constituyente. ¿Quién posee o es el dueño del proceso constituyente? Los ciudadanos. O sea, todos nosotros somos dueños y tenemos el poder de crear una nueva constitución. Esa es la diferencia entre una constitución y una constituyente. Muy bien, tú mismo, Elías, ¿en qué prima nuestra constitución, en el derecho interno o en el derecho internacional? ¿Y por qué? Buena pregunta y me alegra que la hagan, porque hay un problema aquí. Para poder entender esto debemos entender dos teorías, la teoría dualista y la teoría monista. La teoría dualista dice que el derecho interno como el derecho internacional son dos realidades separadas. ¿Ok? Están divididas. De ahí la palabra dúo, que proviene del latín dos, o sea, dúo, dos. Entonces, la teoría monista nos habla a nosotros de un solo bloque. ¿Qué significa eso? Significa que tanto el derecho interno como el derecho internacional está unificado en un solo bloque. De ahí la palabra del latín mono, que significa uno. Entonces,
De esa realidad parten dos vertientes, el monismo con primacía en el derecho interno y el que tiene primacía con lo que es el derecho internacional. El que tiene primacía con el derecho interno dice, de acuerdo con el profesor Hans Kelsen, que fue el que desarrolló esta teoría, que el derecho interno está por encima del derecho internacional. ¿Ok? Lo nacional prima por encima de lo internacional. En cuanto a lo internacional, con primacía en lo internacional, el monismo con primacía en el derecho internacional nos dice que el derecho internacional es un orden jurídico categóricamente mayor al derecho interno. Por ende, el derecho interno debe surgir del derecho internacional y de así todas las leyes. O sea, el derecho internacional es la máxima en esto. Si usted me pregunta a mí, ¿en cuál prima nuestra Constitución? Nuestra Constitución prima en el derecho internacional. Y me dirán, ¿por qué? Porque el artículo 4 dice que Panamá acata las normas del derecho internacional. Eso significa que Panamá en este contexto del presente acata las normas del derecho internacional. En el futuro seguirá acatando las normas del derecho internacional porque la Constitución se lee siempre en tiempo presente. Y eso significa que Panamá está siguiendo las normas del derecho internacional. Me dirá usted, pero ¿cómo es eso posible? Eso no puede ser real. El artículo número 4, numeral 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice que la vida empieza desde la concepción. Y usted me va a decir, ¿qué tiene que ver eso aquí? Busque el artículo 144 del Código Penal de Panamá. Ahí cuando detalla los tipos de abortos que se pueden hacer en el país, habla tácitamente el producto que viene consecuente a la concepción. ¿Dónde vemos concepción? En el derecho internacional. Entonces, ¿dónde prima nuestra norma? Exacto, en el derecho internacional. ¿Qué es bueno y malo? Es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, si acata, nosotros tenemos la responsabilidad de ver qué tratado internacional nos conviene a nosotros y cuál no. Y es allí donde viene la figura de los cambios constitucionales. Porque si nosotros cambiamos la Constitución, nosotros debemos reformar, o en todo caso cambiar, el artículo 4, para que diga, por ejemplo, un ejemplo, el Estado panameño acata las normas del derecho internacional siempre y cuando el tratado haya sido ratificado por medio de la Asamblea de Diputados. Y de no hacerlo, entonces ese tratado no va a estar ratificado en el país. Y así nos sanamos en salud. Nosotros los ciudadanos debemos decidir qué tratado nos apoya y cuáles no. Si apoya la vida y la familia, lo aceptamos. Si no lo apoya, pues no lo vamos a ratificar. Debemos tener en cuenta algo. La figura de los cambios constitucionales no es mala. Malo es que nosotros como Provida y como Profamilia no participemos en este. Porque allí es donde está el problema. Si nosotros nos llaman a reformas constitucionales, debemos estar allí. Si nos llaman a constituyentes, debemos estar allí. Y ojo, que cuando hablamos constituyente, debemos tener en cuenta que nuestra Constitución habla de dos figuras. La primera, en el 313, el artículo 313 nos habla de reformas constitucionales. Y el 314 nos habla de constituyente paralela. Óigase bien, no es lo mismo paralela que originaria. Y hay una ola de desinformación que aquí nos habla constantemente de Panamá necesita una constituyente originaria, Panamá necesita una constituyente originaria, y cuando nosotros vemos la Constitución, por ninguna parte aparece. Entonces, si en ninguna parte aparece, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que lo que no está en la Constitución es inconstitucional. Por ende, la figura de la constituyente originaria es inconstitucional, puesto que no está plasmado en nuestra Carta Magna. Si apareciese nuestra Carta Magna y fuese reformada y se cambia al 314 para que diga originaria, entonces es constitucional. Mientras tanto, es inconstitucional y no puede ser tomada en cuenta. Así que cuando estos grupos de toda índole, pro homosexualidad, pro feminismo, pro aborto, pro socialismo, nos hablan a nosotros, hay una constituyente originaria, explíqueme usted cómo entra esa figura. La única forma
de establecer una constituyente originaria es que hay un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque la constituyente originaria es la que da origen a una constitución. Y Panamá ya lo tuvo. Ahora, si se reforma ese artículo y dice originaria y explica las bases, es constitucional. Mientras tanto, no lo es. Muy bien, Elías, qué bueno contar con una juventud pro vida, pro familia, pro acción, preparada y al mismo tiempo valiente. Qué bueno. Elvin, ¿de qué manera la ideología de género se aprovecha de la inocencia de los niños? Pretendiendo que la ley apruebe el respetar el derecho de cada niño a cambiar su cuerpo por estos comportamientos en ingenuidad, porque según estos grupos ya es capaz de decidir lo que quiere hacer con su cuerpo, pero no de ejercer su voto en las elecciones, ¿verdad? Y de esta manera se aprovechan de la sociedad, usando la psicología, donde sugieren que debemos cuidar la salud mental de cada niño y apoyarlos para que sigan con su forma de pensar, porque si nosotros vamos en contra de su propia voluntad, dañaremos considerablemente su salud mental y que lo vamos a estar recriminando y que será un niño inseguro de sí mismo, discriminado por una sociedad que no acepta esta ideología que según ellos ya a estas alturas debería ser aceptada. Entonces, de una manera muy sutil, pero a la vez evidente, la ideología de género se quiere aprovechar de nuestros niños usando como medio la educación sexual, bajo la excusa de educar y cuidar la salud mental de cada niño que se sienta atrapado en un cuerpo que no le pertenece o que padezca de la disforia, para que no sufra discriminación y problemas con la sociedad cuando todo esto carece completamente de bases científicas. Pues cuando a la mujer le nace un bebé, ningún doctor, ninguno, le asigna su tipo de naturaleza como hombre o mujer por imposición, puesto que todo esto depende de cuál espermatozoide, si el que contiene el cromosoma X o el cromosoma Y del hombre, sea aceptado por el óvulo de la mujer que contiene el cromosoma X, y así formar un nuevo ser con su naturaleza establecida, ya sea de hombre o mujer, por lo que seremos heterosexuales por naturaleza y no por imposición. La disforia de género es un fenómeno psicológico, según el sitio web Psicología y Mente por Arturo Torres, donde básicamente la disforia de género es el término utilizado para referirse a la incongruencia percibida entre la propia identidad de género y el sexo atribuido al propio cuerpo. La insatisfacción producida por estar en un cuerpo que no les pertenece puede variar en algunos, porque muchas personas optan por ir a la cirugía, pero en los otros pues simplemente cambiar de vestuario. Según este sitio hay un tratamiento que como lo es la psicoterapia, pero la misma se ha mostrado ineficaz para resolver las sensaciones de malestar producidas por la disforia de género, por lo que aquel psicólogo que los está atendiendo les recomienda modificar su cuerpo o su tipo de vestuario. Entonces, cuando una persona que padece de esta disforia de género opta por cambiar su sexualidad, o al menos lo intenta con las cirugías, como ya vimos, no importará cuánto haga, porque su ADN demostrará que es hombre o mujer, y esto es comprobable e irrefutable con una prueba de sangre. De esta misma manera, con argumentos psicológicos, es como quieren que se acepte el matrimonio igualitario y el aborto. Por ejemplo, ¿sí? Cito aquella sugerencia de los expertos de la ONU que le hicieron a Panamá, publicada por Michel Langrat en aquel sitio web Panorama, donde recomiendan a Panamá despenalizar el aborto bajo pretextos totalmente psicológicos, donde ellos dicen que las niñas de entre 16 hasta los 19 años, al quedar embarazadas, no tienen más opción que arriesgar su salud al acudir al aborto clandestinos o asumir el rol de madres a temprana edad. Entonces, también hablan de las consecuencias sociales para estas jóvenes embarazadas, y los expertos dicen que recalcan las diferencias en el acceso a servicios de salud. Por lo tanto, exhortan al Estado, dice, que a garantizarles acceso a anticonceptivos, a un aborto seguro y a servicios de salud posabortivos. La educación sexual que se quiere implementar
no es con intenciones de prevenir las ETS o enfermedades de transmisión sexual. Simplemente quieren adoctrinar a cada niño que tenga aquella desviación, que crea que su cuerpo no le pertenece y que puede cambiar su naturaleza como hombre o mujer para que más adelante, cuando este niño crezca, se convierta en un integrante más de estos grupos LGBTQ. Muchas gracias. Muy bien. Charlie, ¿cuál es el punto de vista que se tiene tanto religioso como jurídico sobre la eutanasia? Y sobre todo, ¿cuál es tu posición? Excelente pregunta, profe. Específicamente también llamada la muerte dulce, la muerte tranquila, como también tienen otras atribuciones a ese nombre. Desde el punto de vista religioso es moralmente inaceptable. Moralmente inaceptable, pues la vida humana no se puede atribuir tal derecho, cualquiera que sean los motivos, y es una violación a las leyes divinas. Ese es el punto de vista religioso. El punto de vista jurídico viene a colocarse a que hay algunos países que sí aceptan este tipo de proyecto de ley, porque debe existir un proyecto de ley referente a eso. Y hay otros países que lo aceptan y hay otros que no lo aceptan. Y ese es el punto de vista jurídico, porque es una situación que viene más que todo a la voluntad o el derecho de la propia persona. Ahora, mi punto de vista personal sobre estas dos cuestiones es que el ser humano no puede colocar, la persona que está en una enfermedad terminal, colocar a un médico, colocar a una enfermera o cualquier otro ser humano en una posición difícil. Y es sumamente inaceptable, porque yo como ser humano, esta persona que me coloque a mí en una posición de yo colocarle algún medicamento que lo haga morir en breves minutos, sería inhumano. Es una contravención a tus propios preceptos moralmente. Entonces, una persona que esté con una enfermedad terminal, cualquiera que sean los motivos, no puede colocar a un ser humano en una posición difícil como esa. Es mi punto, mi opinión personal, y Dios primero, espero más que todo que situaciones así como estas no contravengan a las decisiones morales de los seres humanos, colocarlos en posiciones de presión, de difícil decisión, y no debe ser, a pesar de que sea médico, enfermero o cualquier ser humano que sea. Muy bien. Gracias, Charlie. Elías, regresamos con la Constitución. ¿Cómo se cambia la Constitución y cómo se puede meter una constituyente originaria? Bueno, más que nada, la figura de la constituyente originaria, debemos entender que la constituyente originaria es una constituyente que da formación, ¿ok? Ya nuestra constituyente está formada, ¿ok? Debemos tener claro estos conceptos, porque cuando hablamos de constituyente originaria, estamos hablando de algo que no tiene formación, entonces se les va a dar una formación. El Estado panameño ya tiene una formación como tal. Ok, aquí tenemos el artículo 313 de la Constitución. ¿Y qué nos dice el 313? Nos dice que la iniciativa para proponer reformas constitucionales corresponde, número 1, a la Asamblea Nacional de Diputados; 2, al Consejo de Gabinete, que es el presidente y su ministro; y 3, a la Corte Suprema de Justicia, que es el judicial. ¿Ok? Dicha reforma tiene dos formas de hacerse. Vamos a ver lo que dice el numeral 1. El numeral 1 nos habla de por un acto constitucional que se aprueba en 3 debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, o sea, todos los diputados, el cual se publica en Gaceta Oficial para que todos lo leamos, y luego el órgano ejecutivo lo transmite, o sea, lo lleva a la Asamblea dentro de los 5 primeros días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de la Asamblea electa en las últimas elecciones generales. O sea, ¿quién debate por el Ejecutivo? La Asamblea que fue escogida por votación popular, la que está entrando luego de una elección, a efecto de que en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación en un solo debate, por la mayoría absoluta de los miembros que componen la Asamblea de Diputados. El numeral 2
nos habla que es por un acto constitucional también que se aprueba en 3 debates por la mayoría de todos los diputados, los miembros de la Asamblea Nacional, en una legislatura y aprobado igualmente en 3 debates, por mayoría absoluta de lo que son todos los miembros de la Asamblea en la legislatura inmediatamente siguiente. ¿Qué quiere decir esto? El paquete de reforma se debate y se aprueba en la administración pasada y la administración que entra luego de la elección retoma el proyecto. ¿Okay? Entonces, en esta se puede modificar el texto aprobado en la legislatura anterior, como lo menciona el numeral 2. De esta forma se publica en la Gaceta Oficial y luego de esto se somete a una consulta popular referéndum, o sea, una votación, que se celebrará en la fecha que lo indique la Asamblea Nacional de Diputados, dentro de un plazo, óigase bien, que no es ni menor de 3 meses, ni mayor a 6 meses, contado desde la aprobación del acto constitucional por la segunda legislatura. Vamos a la Constitución. Ahora bien, ¿qué nos dice el artículo 314? Vamos a ver qué nos dice el 314. El 314 nos habla de una constituyente paralela. Esta asamblea constituyente paralela puede ser llamada ejecutivo. El ejecutivo le dice al órgano legislativo y estos tienen que ratificarlo todos los diputados. El ejecutivo, si se llama a una constituyente paralela. O por el órgano legislativo puede llamar a una constituyente paralela, pero con el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros. Y la última, quiero aclarar algo, o sea, las 2/3 partes de los diputados pueden llamar a una constituyente paralela. Y la última es por iniciativa ciudadana, o sea, usted y yo. ¿Cómo? Esto debe serse acompañado por la firma de por lo menos el 20% de los integrantes del registro electoral correspondiente al 31 de diciembre del año anterior a la solicitud. O sea, usted debe tener el 20% de las firmas de los votantes que votan en el padrón electoral para diputado, representante, alcalde, presidente. Usted debe conseguir estas firmas antes del 31 de diciembre, por ejemplo, de este año, para que en el 2022, un ejemplo, se debata lo que es la Constitución. Los que quieran convocar a esto tienen un periodo de 6 meses para cumplir con los requisitos de conformidad con el reglamento que diga el Tribunal Electoral. ¿Ok? Así llamamos una constituyente paralela. Vamos al meollo de la constituyente paralela. Le corresponde al Tribunal Electoral acoger la iniciativa propuesta por la sociedad civil, o sea, las firmas, hacer la convocatoria a una elección de constituyentes. Presta atención a esto. Cuando hablamos de constituyentes, estamos hablando de las personas que van a crear el nuevo texto, la nueva Carta Magna. Entonces, es por eso que se dice que el poder constituyente viene del pueblo. Entonces, para hacer las elecciones se va a tener un tiempo ni menor de 3 meses, ni mayor a 6 meses, desde que se formaliza la solicitud de convocatoria. En esta constituyente, en esta asamblea, ellos van a poder empezar a trabajar una vez ganen la elección y el Tribunal Electoral entregue las credenciales a cada ganador. Luego, la asamblea constituyente paralela va a estar integrada por 70 constituyentes, quienes deberán representar la realidad de todos los panameños de las provincias y las comarcas, ¿ok? De acuerdo a la población electoral votante. Se permite, oiga bien, la participación de partidos y la libre postulación. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el caso se va a aceptar que participen los partidos que ya conocemos, Molirena, Cambio Democrático, etcétera, y la libre postulación. Es allí donde nosotros debemos jugar un papel muy crucial, y es el siguiente.
Si usted se va a postular, gloria a Dios, pero si no lo va a hacer, exíjale al candidato que diga si apoya a la familia o la vida, si lo apoya a los dos. Si no lo apoya, no se vota por ese. Es más, yo soy de la concepción de que debemos preguntarle a los diputados eso. Pero bueno, ya ese es otro tema. Pero aquí en este caso, nosotros debemos ver quién apoya a la vida y la familia. ¿Por qué? Porque usted no va a dejar que la Carta Magna sea escrita por personas que tienen fines que no van acorde a nuestros principios. Debemos cuidar el país, no dejarlo perder. Entonces, para estos efectos, el Tribunal Electoral va a decir cuántas curules hay por distrito como si fuera una elección para diputados. Siguiendo con el 314, la siguiente diapositiva nos va a mostrar algo muy interesante. Por favor, si producción me puede ayudar con eso, porque nosotros debemos ser, como dice el profesor, pro acción. Debemos actuar en esto. Entonces, aquí la constituyente paralela también menciona que esta constituyente puede cambiar la constitución, reformarla de forma total o de forma parcial. Pero en ninguno de los casos las decisiones que adopte la nueva constitución podrá tener efectos retroactivos. ¿Qué significa la retroactividad de la ley? Que no cambia lo pasado, sino lo futuro. O sea, el texto va a cambiar las leyes a futuro, no va a cambiar las leyes que están atrás. Entonces, cuando tengamos esto claro, dice también que no puede cambiar las decisiones, no podrá alterar, los periodos de los funcionarios electos o designados que estén ejerciendo su cargo al momento en que entre en vigencia la nueva constitución. O sea, que no puede sacar de su curul o de su cargo a alguien que ya fue escogido por votación popular. Esa persona tiene que terminar su cargo y luego, después que lo termina, la constitución en vigencia va a marcar las normas que van a regir en cuanto a la elección. Entonces, la Asamblea Constituyente va a tener un tiempo ni menor de 6 meses ni mayor a 9 para terminar el nuevo texto legal y presentarlo al Tribunal Electoral, que lo ponga en el boletín del Tribunal Electoral. Luego dice que el nuevo acto constitucional aprobado será sometido a referéndum. O sea, usted y yo vamos a votar para ratificarlo en una elección que el tribunal va a decidir que no es ni menor de 3 meses ni mayor a 6 meses, luego que se publica en el boletín del Tribunal Electoral. Así, señores, es como se cambia la Constitución. Usted está viendo que por ningún lado aparece la figura de constituyente originario. ¿Puede aparecer? Sí. Si se reforma el artículo 314 y se coloca constituyente originaria, es constitucional. Si no se hace, pues lastimosamente es inconstitucional. Muy bien, Elías, por lo que me dices o nos comentas a todos, tenemos que seguir en la causa provocando una población proactiva, autodirigida, o sea, hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer, como lo tenemos que hacer y sin que nadie nos esté empujando, sin que nadie nos esté pidiendo que lo hagamos. Y de esa forma podemos, como tú lo has dicho, salvar la patria de todos esos ataques, de todos esos grupos progre y que definitivamente la juventud juega un papel importante. Richard, ¿qué puede pasar si hoy la juventud no se levanta frente a toda esa agenda oculta que pretende acabar con la familia y, mejor dicho, con el país? Veo con mucha preocupación al momento de que usted formula la pregunta, porque al momento de escuchar esta pregunta pienso en países vecinos como por ejemplo Argentina, por ejemplo Chile, estoy pensando en Costa Rica, estoy pensando en España, que está un poquito más lejos. Pero estoy pensando en esos países porque precisamente hubo una defensa me permito utilizar este término, muy dormida. Como yo decía hace un momento, esto no viene, esto está aquí ya. Y por encima de que, como destacaba el licenciado Elías, el derecho nacional prima sobre el internacional y que la ONU y el resto de los organismos internacionales que hacen presión relacionado con esta agenda, saben eso, que el derecho nacional prima,
sobre el derecho internacional, por encima de esto, ellos siguen ejerciendo presión, ya que, puedo decir de esta manera, Latinoamérica, esto expresado por estos mismos organismos, Latinoamérica es el último bastión que se mantiene en la lucha casi que coordinada y general ante estas imposiciones que quieren hacer organismos internacionales. Y pienso en esto porque recuerdo el plebiscito del 25 de octubre del año pasado en Chile, donde se hablaba de una constituyente y se empezó a hacer todo este movimiento. Y digo esto porque es doloroso que el apruebo tuvo un 78,27% frente a un desapruebo de un 21,73%. Es decir, de aproximadamente 7.563.000 aproximadamente que fueron a votar en ese plebiscito, una minoría de apenas un 20% y algo más fueron a votar en contra. ¿Dónde estaba el resto de la población? ¿Qué pasaría si nosotros, como centroamericanos, como latinoamericanos, que es donde está este último bastión, no nos levantamos? Tendríamos la misma situación que estamos viendo cómo se cierne sobre Chile, sobre Costa Rica, en donde la defensa de la vida y la familia fue un poco pasiva al levantarse y al ejercer presión sobre sus diputados, sus congresistas, sus gobernantes. Miren, vamos a dejar algo bien en claro. Aquí en Panamá y en Centroamérica, para las elecciones que se avecinan, tenemos que decir alto y claro, con aborto no te voto. Y como decía el licenciado Elías, tenemos que cuestionar a los candidatos de cuál es su postura referente a esto. Pero no solamente que nos digan, bueno, yo soy pro familia, yo estoy casado, tengo esposa, sino que demuestren con su trayectoria que han sido gente pro familia, pro vida, y que están comprometidos con la moral, los buenos valores y principios de nuestra sociedad, que hasta aquí nos han llevado con tropiezos y muchas situaciones desde los gobiernos a mantenernos a flote como nación. Yo creo firmemente que nosotros tenemos que, como decía en el bloque pasado, tenemos que despertar. Estas amenazas son tan reales que vemos cómo se desploman poco a poco aquellas buenas costumbres y aquellos buenos valores que no se desploman porque la gente quiere deshacerse de ellos. Se desploman porque a través de las leyes que precisamente por nosotros dormirnos, el pueblo pro vida, pro familia, son impuestas ante la población, luego a través de esas leyes se nos son quitados los buenos valores en donde no podemos expresar libremente, y me remito a los Estados Unidos, donde se acaba de meter una reforma para que nadie pueda ayudar, en este caso a un homosexual que quiera salir del homosexualismo, no se le pueda brindar esa ayuda. O sea, les estoy hablando de una situación de riesgo, en donde un alcohólico, por ejemplo, si quiere salir del alcoholismo, existe Alcohólicos Anónimos y se le puede ayudar. Las iglesias, las entidades a nivel de la calle pueden ayudar a estas personas, pero resulta que a través de la ley se nos quiere imponer, y ya se está imponiendo en algunos países, que no se le pueda ayudar a estas personas. Ok, tenemos que entender que esto es algo, podríamos decir, esto es algo macabro, esto es algo espantoso, esto es algo que verdaderamente nos hace temblar cuando lo escuchamos. Y si usted me pregunta, y cualquiera me pregunta, ¿qué pasaría si no nos levantamos ante estas presiones? Yo de verdad que me siento asustado cuando veo lo que está sucediendo a nivel de la región. Creo que es tiempo de que el pueblo entienda que esta lucha no es solamente de los grupos pro vida ni pro familia. Es tiempo de que la población en general entiendan que esta lucha es de todos, que no podemos darle la espalda a una situación que estamos viendo que ya está destruyendo naciones enteras, en donde nosotros podemos ver y podemos hacer un análisis histórico breve. No tenemos que entrar muy profundamente, podemos hacer un análisis histórico breve de un antes y un después de estas normas, de estas formas de gobierno, y nos damos cuenta que verdaderamente cuando se han suministrado estas leyes de aborto, cuando se ha metido lo que decía mi compañero Edwin hace un rato de repartir preservativos y demás, no ha cambiado, realmente ha empeorado. Las cifras de aborto no han mejorado porque se haya legalizado.
Las cifras de niñas embarazadas no ha mejorado porque se repartan preservativos. Realmente están echándole gasolina al fuego. Entonces, ¿qué podría pasar si no nos levantamos? Le acabo de expresar brevemente muchas de las cosas terribles que podrían suceder. Por lo tanto, no seamos pasivos. Estamos viendo cómo, especialmente Honduras, que se ha plantado firme en relación con esto, la ONU y organismos feministas pro aborto están haciendo una presión aplastante sobre Honduras. Y allí cabe la necesidad de que nos unamos a la causa de Honduras, que nuestros gobernantes vean que el pueblo panameño, que a nivel Centroamérica la ONU pueda ver que somos pro vida, que a nivel de Latinoamérica pueda ver que defendemos la familia. Esto es algo que ya está aquí y no podemos dejar que tome más terreno. Muy bien, Richard. Me gustó esa frase que vamos a acuñarla: con aborto no te voto. Qué bueno. Edwin, ¿qué está afectando a nuestra juventud? Bueno, una de las armas más poderosas de esta ideología ha sido la publicidad, usando todos los medios posibles de información para establecer sus mentiras como una verdad. Por ejemplo, aquí en Panamá, uno de los medios televisivos hizo una propaganda apoyando la igualdad de género, donde decían: sí acepto el matrimonio igualitario, ¿y tú? La propaganda es usualmente repetida y difundida en una amplia variedad de medios de masas. Se hace con el fin de elevar la adhesión de una comunidad a un sistema o para ridiculizar a otros sistemas. Una vez alguien dijo: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, por lo que esta ha sido su mejor arma. También quiero citar otras causales, como lo es la presión de grupo, donde el joven se ve obligado a encajar con los más populares y se ve obligado a hacer lo que ellos lo incitan a hacer, y no porque quiera hacerlo, sino porque se ve totalmente presionado y aludido o ofendido con palabras como: eres un cobarde, que no te atreves, y por esto va y lo hace. También otra causal son hogares disfuncionales, donde los padres no están ni siquiera para enseñarles valores. Entonces, joven que me escuchas en este momento, te hablo a ti para que no te dejes llevar por estos movimientos que totalmente afectarán tu manera de pensar e incluso te llevarán a poner en duda tu naturaleza como hombre o mujer. Y a las finales esto no será por decisión tuya, sino porque te dejaste llevar por la presión de grupo. El hecho de que nuestros padres no nos hayan dado el mejor ejemplo para ser personas de bien, o incluso ni siquiera sepa lo que es la moral, esto no nos indica a nosotros que debemos ser como ellos, con falta de moral, ética y de valores, por lo que queda de nuestra parte cambiar la manera que nos enseñaron, o que mejor dicho, vimos de ellos. Lo que quiere decir que el cambio está en nuestras manos, no llevados por influencia de adoctrinamiento de estas ideologías alejadas totalmente de la verdad y de la biología también, y de la integridad de cada persona, sino porque nosotros hemos entendido nuestra naturaleza original como hombre o mujer, y no producto de una construcción ideológica. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Charlie, ¿qué mensaje final le brindas a los jóvenes profesionales? Bueno, de verdad que a todo joven que me escucha, a toda persona que esté escuchando esto, les exhorto a que tengan un sentido de pertenencia humana hacia los valores, que luchen por defenderlo hasta el último día de su vida, porque eso es realmente ahí de donde realmente nos hacemos valer como seres humanos. También les exhorto a que sepan analizar e investigar la información que está en la sociedad. La verdad está totalmente distorsionada. Que no se dejen persuadir, porque realmente ese es un poder increíble en el aspecto comunicativo. Y que realmente sepan tener un análisis autocrítico referente a la información que están recibiendo. Realmente ese es el mensaje que quiero darles. Luchen y hagan fuerza para poder defender lo que realmente es la familia, los valores y más que todo
una justa causa por un futuro próspero para todos nosotros. Gracias, Charlie. Edwin, ¿qué mensaje final nos dejas? Bueno, teniendo sobreentendido que aquellos sentimientos que experimentamos en nuestra niñez, producto de nuestra mente pura e inocente, no fue una señal de una decisión que queríamos tomar, este camino alejado totalmente de nuestra naturaleza ya establecida, desde antes de nacer, por todo el proceso biológico que ya mencionamos. Hoy como jóvenes, con un grado de madurez lo suficientemente apta para discernir lo que es correcto y lo incorrecto, nos toca darnos cuenta que estas ideologías no buscan nuestro bienestar y para nada están buscando ayudarnos. Y para muestra un botón, porque se quisieron aprovechar de nuestra inocencia en la niñez para que sus pretensiones fueran aprobadas y respaldadas por el Estado, porque supuestamente nos querían cuidar nuestra salud mental, por lo cual se hace necesario que todos los adolescentes y jóvenes nos unamos y levantemos nuestra voz para que realmente se respete nuestro derecho, porque ahora sí con madurez y conciencia exigimos que se haga valer. No como cuando fuimos niños que no teníamos ni siquiera conciencia de lo que era correcto o incorrecto. Es importante que sepa que la decisión que tome frente a esta ideología afectará o positiva o negativamente a tu futuro y las generaciones que están por venir. Por lo que te animo a que leas un poco más y te unas a la causa Jóvenes por la Familia, para que tú solo te des cuenta de la cantidad de mentiras que promueven estas corrientes ideológicas y sepas de una vez por todas que tú no les importas. Los jóvenes panameños le decimos no a la ideología de género. Gracias. Edwin, me emocionan tus palabras a tu corta edad. De verdad que hay una juventud que va a dar la cara en nuestro país. Elías, tú que vives en la capital en estos momentos, ¿qué diferencia ves entre los jóvenes que forman parte de Provida, Profamilia y Proacción en el interior del país? Tus tres compañeros están en el interior del país, de los jóvenes progres que incluso quieren dirigir la juventud en estos tiempos. Bueno, para responder esto, quiero compartir con ustedes una imagen que yo le di a producción sobre las reformas constitucionales en el 2019. Por favor, si producción me ayuda, yo las quiero mostrar para que ustedes vean esta imagen. Esta imagen yo le llamo la gran derrota. ¿Y por qué le llamo la gran derrota? Porque en el año 2019 se presentó un paquete de reformas constitucionales que entre ellas modificaba el artículo 56 de la Constitución para elevar y hacer lo que hizo Honduras, de elevar el matrimonio entre hombre y mujer a nivel constitucional. Vea esta imagen que le van a poner a continuación. Y véala muy claramente, porque esta imagen muestra cómo estas personas se opusieron a esa reforma. La imagen es la que sigue abajo, la siguiente, gracias. Vea bien esa imagen. Ellos fueron los que hicieron que ese artículo no se modificara para que dijera que el matrimonio es entre hombre y mujer. Aquí tenemos al señor Paniza, del grupo Movín, que fue expulsado de la Universidad Santa María de la Antigua porque cometió fraude electoral en una elección para un grupo estudiantil. Él cometió ese fraude. Aquí tenemos al señor Franklin Robinson, que basta mucho decir lo que ese hombre ha hecho y lo que promueve en este país. Aquí tenemos a la joven Iliana Correa, sí, la cual ha salido en videos. No lo digo yo, hay evidencia tácita y real de lo que ella ha hecho, donde sale amedrentando estudiantes, amenazando estudiantes, peleando con estudiantes, y esta es la gente que quiere cambiar la Constitución. Esta es la gente joven, señores en el interior que me escuchan, que nos quieren quitar el país y quieren establecer políticas que beneficien
solo sus intereses. Aquí tenemos, ahí hay un estudiante, tiene más de 20 años en la Universidad de Panamá, aún no se gradúa, está con los grupos pseudoestudiantiles, 20 años en esa universidad y aún no se gradúa porque matricula una sola materia para no perder el grupo estudiantil. Señores, nuestra participación es importante. No podemos permitirle a esta gente que nos quite el país. Y el llamado no solamente, el llamado es para el interior. Y el interior es un bastión que gracias a Dios les ha costado llegar, porque hay muchos valores y muchos principios en el interior. Entonces, luchemos juntos y no dejemos que nos quiten el país, porque esta gente de verdad que no apoya la misión que tenemos. Gracias. Gracias, Elías. Richard, para concluir el programa, un mensaje final a toda la sociedad panameña de parte de la juventud. Definitivamente que estamos en tiempos cruciales en donde nosotros tenemos que definir pública y abiertamente de qué lado estamos. Estamos defendiendo una causa justa de la que no deberíamos sentirnos avergonzados, ya que, como destacaba el licenciado, algunas personas incluso no se avergüenzan de pasar eternidades en universidades o en centros educativos tan solamente por el hecho de mantenerse siendo una influencia negativa para esa juventud que le rodea. Yo quiero invitarles a ustedes, jóvenes y población en general, a que tomen conciencia de los tiempos en los que estamos viviendo, a que tomen conciencia de lo que les rodea. Miren, háganse en un momento de la tarde, de la mañana, de la noche, frente a sus hijos. Si tienen hijos pequeños, si tienen nietos, mírenlos. Si tienen hermanitos, miren a esos niños. Y dense cuenta que lo que ustedes o nosotros sembremos hoy, sea valentía para enfrentar estas agendas, o sea cobardía para hacernos a un lado y dejar que pasen como en el 2019, ellos, esa generación que viene, es la que va a cosechar los resultados, me atrevo a decir, de nuestra irresponsabilidad de evadir lo que nos corresponde hacer. No hay excusa alguna para no hacer lo correcto. Alguien dijo que hacer lo correcto es el negocio más grande que hay en la vida. Si hacer lo correcto nos garantiza a nosotros que estaremos bien, en paz, con tranquilidad, ¿por qué hacernos de la vista gorda o de oídos sordos ante una realidad que amenaza nuestras vidas y nuestra sociedad en general? Quiero invitarte a que te levantes, a que si estás pensando en seguir dormido o evadiendo tu responsabilidad, tomes conciencia en este mismo instante. Juventud en general, se nos ha tachado de que somos irresponsables, de que no podemos llevar adelante un compromiso, que nosotros somos gente hueca, vacía, que como somos jóvenes somos débiles. Permíteme decirte que el libro más importante de todo el mundo, el libro que ha perdurado a través de generaciones, dice exactamente lo contrario. Y hablando el apóstol Juan dice, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y han vencido al maligno. Les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y han vencido al mundo. Ese mundo que trae ideologías, preceptos, les ha hecho creer a ustedes que son débiles, que no tienen fundamento, que son irresponsables, que son incapaces de llevar adelante una causa y de defender los valores. Eso es totalmente falso. Eso es lo que a través de la publicidad, yo diría de la propaganda continua y permanente, se nos ha hecho creer. Pero es una gran mentira. Somos fuertes, sociedad en general panameña, centroamericana. Unamos fuerzas porque somos nosotros los que en las urnas decidimos quiénes son los que nos van a representar. Olvidémonos de los partidos políticos, olvidémonos de la herencia política que se nos ha dejado y empecemos a hacer elecciones conscientes
y verdaderas, pensando no en la hoja de zinc, en los bloques o en la bolsa de comida que me pueda dar, sino pensando en qué tipo de ideología, de qué tipo de sentimientos tiene esta persona cuando se le habla de familia, cuando se le habla de aborto, y de garantizar una sociedad moralmente estable. Además a eso, quiero invitarles a todos los que se quieran apuntar, y tiene que ser breve porque los cupos se agotan. Juan Polanco, este joven dominicano, nos va a ofrecer capacitación a quienes quieran levantarse como liderazgo a nivel nacional. Miren, muchos no saben cómo defender la causa y dicen, bueno, la verdad es que me siento identificado, pero no tengo ni la más remota idea de qué hacer o cómo hacer. No sé cómo presentarme ante un panel y debatir. Bueno, Juan Polanco va a estar ofreciéndonos capacitación ahorita en el mismo mes de febrero, y apúrese porque se agotan los cupos. Le voy a dar un número para que usted pueda contactarse y pueda anotarse en estos cursos de capacitación. 6849-9292. 6849-9292. Adicional a esto, no se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales y de compartir la información que difundimos a través de las mismas. Asegúrese de que a cuantas personas usted conozca esta información les pueda llegar. No tiene idea usted de la voz de aliento que significa para muchas personas ver que nos estamos levantando, que estamos haciendo algo en pro de la familia, en pro de la vida, la defensa de los buenos valores y costumbres de nuestro país y a nivel general. Levantémonos, que la batalla ya empezó. Muy bien, hoy hemos escuchado a jóvenes con convicciones firmes sobre la vida y la familia, con un genuino deseo de defender, accionar para que la sociedad donde vivimos no se deteriore a causa de la invasión de ideas de muerte y destrucción de la familia. Este programa es parte de esa tarea diaria de combatir la desinformación acerca del aborto, ideología de género y la familia. El próximo lunes continuaremos este programa, La Causa de la Familia, defendiendo los principios y valores, combatiendo las corrientes malintencionadas, contrarias a la vida y la institucionalidad de la familia. Invite a sus familiares para que el próximo lunes se conecte con este programa, La Causa de la Familia. Súmese y, como decían los jóvenes, participe por usted, por su familia, por una sociedad más sana y menos deteriorada para las futuras generaciones. Síganos en nuestras redes sociales como La Causa, La Familia Panamá, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Y a todos, que Dios les bendiga. La Causa, la Familia. Pro vida, pro familia y pro acción. De nuevo. La Causa, la Familia. Pro vida, pro familia y pro acción. Así es.